La oscuridad es total. A 500 pies sobre el Océano Pacífico, el motor derecho de un P-61 Black Widow escupe su último aliento de potencia antes de morir por completo. Fragmentos de metralla han perforado el fuselaje de aluminio como papel. Los cables eléctricos cuelgan destrozados del piso de la cabina. El panel de instrumentos parpadea una vez, 2 veces, y se apaga por completo. El radar, esa tecnología revolucionaria que apenas minutos antes guiaba al piloto hacia sus objetivos, ahora es un peso muerto en la nariz del avión. No hay horizonte, no hay referencias visuales. Solo la negrura absoluta de una noche tropical en el Pacífico de 1944. El mayor Carroll Smith agarra los controles con ambas manos. Su radar observador, el teniente Philip Porter, permanece en silencio en el compartimento trasero, consciente de que cualquier distracción podría ser fatal. Abajo, el océano espera. Un solo error de cálculo, un grado incorrecto en el rumbo, y las 30.000 libras de acero y aluminio se convertirán en una tumba submarina. Esta es la historia del cazador nocturno más letal de la Segunda Guerra Mundial. Una aeronave que transformó la guerra aérea del Pacífico. Un avión tan grande como un bombardero mediano, tan pesado como 4 cazas Wildcat combinados, y tan improbable en su diseño que los pilotos de caza tradicionales lo llamaban despectivamente la bañera voladora. Pero en las noches sin luna sobre Saipán, Bougainville, Filipinas y Okinawa, el P-61 Black Widow se convirtió en la pesadilla viviente de los pilotos japoneses. En noviembre de 1943, las fuerzas estadounidenses en el Pacífico enfrentaban un enemigo que dominaba la noche. Mientras el sol se ocultaba sobre las islas conquistadas con sangre y sacrificio, comenzaba el verdadero terror. Los japoneses habían perfeccionado el arte del bombardeo nocturno de hostigamiento. Sus bombarderos Betty, esos bimotores Mitsubishi G-4M que los Marines apodaban Washing Machine Charlie, por el sonido desincronizado de sus motores, aparecían todas las noches sobre las posiciones estadounidenses. No eran ataques masivos. No pretendían destruir infraestructura crítica en una sola misión. Su objetivo era más insidioso: erosionar la moral, interrumpir el sueño, mantener a los soldados en un estado constante de agotamiento nervioso. La noche del 13 de noviembre de 1943, un Betty solitario se deslizó sobre Bougainville a las 2 de la mañana. Su carga útil: una bomba de 500 libras. Su objetivo: un depósito de combustible estadounidense, ubicado a 300 metros de las posiciones de los marines. El piloto japonés conocía las coordenadas, había volado esta ruta antes. En la oscuridad total, sin oposición, sin temor, soltó su carga. La explosión transformó la noche en día durante 3 segundos cegadores. El depósito de combustible se convirtió en una columna de fuego que ascendió 100 metros en el aire. Las llamas proyectaron sombras danzantes sobre las trincheras donde los marines se cubrían la cabeza con las manos, sabiendo que eran completamente impotentes. El bombardero japonés viró hacia el norte, ganó altitud y desapareció en la oscuridad, invulnerable, intocable. El cabo de marines Thomas Miller observó el infierno desde su posición. Había sobrevivido a los combates diurnos. Había resistido los ataques de artillería. Había visto caer a sus compañeros en la jungla. Pero esto era diferente. Esto era la impotencia absoluta. Cada noche, el mismo ritual. Cada noche, el sonido asíncrono de esos motores japoneses. Cada noche, la certeza de que no había defensa posible. Los cazas P-38 Lightning habían intentado patrullas nocturnas. Habían despegado en la oscuridad. Habían volado círculos sobre las islas. Habían escudriñado el cielo con lo que los pilotos llamaban el Mark I Eyeball, el ojo humano. Pero sin radar, sin instrumentos para detectar al enemigo, estaban ciegos. Algunos nunca regresaron, víctimas de la desorientación espacial, estrellados contra el océano o las montañas que no pudieron ver hasta que fue demasiado tarde. Los Corsairs y Hellcats, esos magníficos cazas diurnos que dominaban el cielo cuando salía el sol,
eran inútiles cuando caía la noche. El problema era fundamental. La guerra aérea había sido, desde sus inicios, un asunto visual. Los pilotos cazaban con los ojos. Veían al enemigo, maniobraban para ventaja posicional, disparaban cuando tenían el objetivo en la mira. Pero la noche eliminaba todas esas ventajas. La oscuridad era el gran ecualizador. Y los japoneses lo sabían. Habían convertido la noche en su santuario. La solución llegó en forma de una aeronave que desafiaba todas las convenciones. El Northrop P-61 Black Widow no se parecía a ningún caza que hubiera volado antes. Con 66 pies de envergadura de ala, superaba incluso al bombardero mediano B-25 Mitchell. Pesaba más de 30,000 libras completamente cargado, 4 veces el peso de un Wildcat. Tenía 2 motores radiales Pratt y Whitney, R2800 Double Wasp, cada uno generando 2,000 caballos de fuerza en operación normal, 2,200 con potencia de emergencia de guerra. En total, 4,400 caballos de fuerza rugiendo en la oscuridad. Su configuración era extraña. 2 largueros de cola que flanqueaban un fuselaje central, como si alguien hubiera tomado 2 aviones y los hubiera fusionado. En lugar de alerones convencionales, utilizaba superficies deflectoras, spoilerons, que le daban una capacidad de giro brusco imposible para una aeronave de su tamaño y peso. Y su nariz, esa nariz bulbosa de fibra de vidrio, albergaba el secreto de su letalidad, el radar SCR-720. El radar no era nuevo en 1944. Los británicos lo habían usado en la batalla de Inglaterra. Los alemanes lo habían desarrollado para sus cazas nocturnos. Pero integrar radar en un caza estadounidense requería un cambio filosófico completo. Los pilotos de caza estadounidenses eran individualistas, gladiadores del aire que dependían de su habilidad, sus reflejos, sus ojos. La idea de un caza que requería 3 tripulantes, que dependía de electrónica en lugar de agilidad, que reemplazaba el combate visual con señales en una pantalla verde de tubo de rayos catódicos, era anatema para la cultura de cazas. Los pilotos de P-38 y Corsair miraban al P-61 con desprecio apenas disimulado. ¿Necesita una azafata para servir café a la tripulación?, se burlaban. Es un autobús, no un caza. Pero los números contaban una historia diferente. El radar SCR-720 podía detectar aeronaves enemigas a 12 millas de distancia. Podía rastrear objetivos de superficie, barcos y barcazas. Su antena giratoria en forma de plato, protegida por ese radomo de fibra de vidrio en la nariz, escaneaba el cielo constantemente. En el compartimento trasero, el observador de radar, el segundo miembro de la tripulación, miraba fijamente una pantalla circular verde. Puntos de luz aparecían, representando contactos. Su trabajo era traducir esos puntos en vectores, distancias, altitudes relativas. Su trabajo era guiar al piloto hacia el enemigo que ninguno de los dos podía ver todavía. Era una danza de confianza absoluta. El piloto volaba según las instrucciones del observador de radar. Rumbo 270 grados. Ángeles 8. 15 millas. Cerrando. El piloto ajustaba el rumbo, mantenía la altitud, confiaba en que esos números significaban algo real allá afuera en la oscuridad. El tercer tripulante operaba la torreta dorsal, un sistema rotatorio General Electric con 4 ametralladoras calibre 50. Era protección contra ataques desde atrás y arriba, el 6 en punto alto que todo piloto temía. Pero el armamento principal del Black Widow estaba en su vientre. 4 cañones de 20 milímetros, montados en el fuselaje inferior, disparando hacia adelante. 20 milímetros. Cada proyectil del tamaño de un pulgar adulto. Cada impacto capaz de desgarrar metal, romper largueros estructurales, incendiar tanques de combustible. Había otro elemento en el diseño del P-61 que resultó crucial, aunque nadie lo había previsto completamente. El esquema de pintura. Los primeros Black Widows salieron de la fábrica pintados de negro mate. La lógica parecía obvia.
negro para mimetizarse con la noche. Pero en combate, los pilotos descubrieron un problema inesperado. Cuando los reflectores antiaéreos japoneses capturaban al avión en sus haces, el negro mate dispersaba la luz en todas direcciones. El avión brillaba como una señal. Los artilleros japoneses tenían un objetivo perfectamente iluminado. La solución vino de la física básica. Negro brillante. Pintura negra pulida y encerada hasta obtener un acabado espejado. Cuando los reflectores alcanzaban esta superficie, la luz se reflejaba en ángulos precisos, rebotaba lejos del observador. Era tecnología de sigilo primitiva, décadas antes de que el término existiera. Los reflectores barrían el cielo, tocaban al Black Widow y perdían el contacto instantáneamente, la luz rebotada hacia direcciones aleatorias. Los artilleros japoneses disparaban a fantasmas. El mayor Carroll Smith no era un piloto de caza tradicional. No había crecido soñando con combates aéreos individuales, con victorias pintadas en el fuselaje de su avión. Era un profesional, un hombre que entendía que la guerra era un problema que requería soluciones, no gloria. Cuando le asignaron el P-61, cuando vio por primera vez esa aeronave masiva, no sintió decepción. Sintió curiosidad. Era un sistema de armas. Y los sistemas requerían comprensión, práctica, dominio. Su primera misión de combate llegó a principios de 1944 sobre Saipán. La isla había sido conquistada recientemente, el campo de aviación asegurado, pero los japoneses aún controlaban la noche. Smith y su tripulación despegaron en la oscuridad total, el rugido de los motores R-2800 rompiendo el silencio nocturno. Alcanzaron altitud de patrulla, 10.000 pies, y comenzaron su órbita sobre la isla. El consumo de combustible era brutal, 200 galones por hora. Los tanques de combustible del PE-61 daban quizás 4 o 5 horas de autonomía, dependiendo de las maniobras de combate. Entonces, cada minuto en el aire era combustible que no estarían disponible para el viaje de regreso. El teniente Porter, en su compartimento trasero iluminado solo por el resplandor verde de la pantalla de radar, escaneaba metódicamente. La pantalla mostraba retornos del terreno, de la isla abajo, interferencias atmosféricas. Luego, un punto nuevo. Pequeño. Moviéndose. Contacto, dijo por el intercomunicador. Rumbo 270, Ángeles 8, 15 millas. Smith giró hacia el rumbo indicado. El P-61 respondió pesadamente, como siempre, pero respondió. Las superficies deflectoras mordieron el aire. La nariz se alineó con el vector. 12 millas, cerrando a 100 nudos diferenciales. La velocidad relativa de cierre era moderada. El objetivo volaba alrededor de 200 nudos. El P-61 volaba a 300. La geometría era favorable. 10 millas, 8, 6. La voz de Porter era monótona, profesional, sin emoción. Solo datos. Smith escudriñaba la oscuridad adelante. Nada. Solo negrura. 4 millas. Mismo rumbo. Ángeles 8.5. Ligeramente alto. Smith ajustó el morro hacia arriba, ganó 200 pies. 3 millas. 2. Y entonces lo vio. No la aeronave, el escape. Los motores japoneses quemando combustible en la noche dejaban un rastro tenue de llamas azuladas desde los tubos de escape. A 1000 metros, esas llamas eran visibles. Eran el único indicio visual de que había algo allí. Smith redujo potencia ligeramente. Igualó velocidad con el objetivo. Cerró la distancia. 500 metros. 400. El Betty Bomber tomó forma gradualmente contra el cielo estrellado, una silueta negra recortada contra el vacío. Los motores asíncronos, ese sonido característico que aterrorizaba a los Marines, eran inaudibles dentro de la cabina del P-61, sobre el rugido de sus propios motores. Smith alineó el retículo de puntería. Los 4 cañones de 20 milímetros estaban cargados, listos. 400 metros. 350. La raíz del ala izquierda del Betty, donde los tanques de combustible estaban ubicados, se centró en su mira. Smith apretó el gatillo.
Los 4 cañones abrieron fuego simultáneamente. El P-61 se sacudió con el retroceso. Proyectiles trazadores, 1 de cada 5, marcaron la trayectoria como un látigo de fuego conectando ambas aeronaves. Los proyectiles impactaron el ala izquierda. El metal se rasgó. Los tanques de combustible se abrieron. Y entonces la ignición. Una bola de fuego naranja brillante explotó desde el ala izquierda del Betty. El ala entera se separó del fuselaje en un segundo. El bombardero entró en una barrena invertida, girando sobre sí mismo, cayendo. Smith siguió el descenso con los ojos. La bola de fuego descendió, impactó el océano 2 millas abajo. Un destello blanco de vapor supercalentado. Luego oscuridad. 5, quizás 6 hombres de tripulación muertos en 10 segundos. No hubo celebración. No hubo gritos de victoria por el intercomunicador. Porter ya estaba escaneando de nuevo. Nuevo contacto. Rumbo 090. Ángeles 1-2. Alta velocidad. 8 millas y cerrando rápido. La voz de Porter cambió ligeramente. El tono subió medio punto, muy rápido. 300 nudos más. Está viniendo hacia nosotros. Smith entendió inmediatamente. No era otro bombardero, era un caza. Los japoneses habían desarrollado su propio caza nocturno, el Nakajima J-1N, que los estadounidenses llamaban Irving. Biplaza como el P-61, pero más ligero, más rápido, más ágil. Y ahora uno venía directo hacia ellos. 6 millas. Velocidad de cierre combinada 300 nudos. Smith tomó una decisión en una fracción de segundo. No podía correr. El Irving era más rápido. No podía superarlo en maniobras convencionales. El Irving pesaba la mitad, giraba más cerrado. Pero tenía una ventaja, las superficies deflectoras. Smith jaló la palanca hacia atrás y hacia la izquierda simultáneamente. Las superficies deflectoras en las alas se levantaron asimétricamente. El P-61 ejecutó un snap roll, un giro brusco violento que debería haber sido imposible para una aeronave de 30.000 libras. Las fuerzas G aplastaron a Smith contra su asiento. La visión se oscureció en los bordes. El horizonte giró salvajemente. Cuando recuperó la orientación 3 segundos después, había invertido completamente su posición. El Irving, que había estado en curso de intercepción frontal, había pasado de largo, incapaz de igualar esa maniobra imposible. Pero el piloto japonés era bueno. Ejecutó un rizo vertical, ganando altitud en una espiral ascendente, intentando posicionarse por encima y detrás del P-61. La clásica posición de ataque, el 6 en punto alto. Smith escuchó el zumbido de la torreta dorsal girando. El artillero había visto al Irving en su ascenso, iluminado brevemente por las estrellas. Las 4 ametralladoras calibre 50 abrieron fuego hacia arriba y atrás. El sonido dentro de la cabina era ensordecedor. Las vainas gastadas de latón llovían sobre el piso del compartimento del artillero. Los proyectiles trazadores subieron en un arco curvo, buscando al caza enemigo en la oscuridad. Impactos. El dosel del Irving se hizo añicos. Fragmentos de plexiglás explotaron en la noche. Un motor comenzó a humear, luego a arder. La hélice se desintegró bajo el impacto de múltiples proyectiles calibre 50. El Irving rolló invertido. Entró en barrena. Cayó. Smith no lo siguió con la mirada esta vez. Porter ya estaba reportando. Más contactos. Superficie. Rumbo 3-2-0. Distancia 3 millas. 3 objetivos. Baja velocidad. Probablemente barcazas. Los japoneses usaban barcazas para transportar suministros entre islas bajo cobertura de oscuridad. Eran pequeñas, lentas, pero vitales para sus operaciones. Smith descendió a 1000 pies. El radar podía detectar objetivos de superficie cuando el avión estaba suficientemente bajo. Porter guió la aproximación. 2 millas. En una cala costera, fondeadas, estacionarias. Smith redujo velocidad, extendió flaps parcialmente. Los motores R2800 cambiaron su tono. Llegó a 500 pies. El agua estaba invisible abajo, solo una masa negra menos negra que el cielo. 1 milla. Y entonces,
Los vio. 3 siluetas oscuras contra la costa ligeramente más clara. Las barcazas estaban ancladas en formación triangular. Smith alineó la primera barcaza en su mira. Los cañones de 20 milímetros rugieron de nuevo. La barcaza se iluminó con impactos, explosiones secundarias, munición almacenada detonando. La segunda barcaza intentó moverse, su motor diésel tosiendo humo negro. Demasiado tarde. Más cañonazos. La barcaza se partió por la mitad. Comenzó a hundirse. La tercera barcaza era una carga de tambores de combustible. Cuando los proyectiles impactaron, el combustible se encendió. Una bola de fuego amarilla y naranja se elevó 50 metros. Smith pasó sobre el infierno, sintiendo la turbulencia térmica sacudir el P-61. Fue entonces cuando todo se fue al infierno. Los reflectores en la costa se encendieron. 1, 2, 5 haces de luz perforando la oscuridad. Barriéndose, buscando. Uno capturó al P-61. El negro brillante funcionó parcialmente. La luz rebotó en ángulos, pero a esta distancia, tan cerca de la fuente, algo de luz se quedó. Los artilleros antiaéreos japoneses abrieron fuego. Ráfagas de fuego antiaéreo explotaban alrededor del P-61. Smith podía ver los estallidos, bolas de fuego rojas y blancas floreciendo en la noche. Escuchó impactos, metal rasgándose, un ruido agudo de algo penetrando el fuselaje. El panel de instrumentos parpadeó. Humo comenzó a filtrarse desde debajo del piso de la cabina. Smith miró hacia abajo. Un agujero del tamaño de una tapa de alcantarilla había aparecido en el piso de aluminio. Cables eléctricos colgaban destrozados, chisporroteando. La pantalla de radar en el compartimento de Porter se apagó abruptamente. «Perdí el radar», reportó Porter, su voz aún calmada pero tensa. El motor derecho tosió una vez. Los instrumentos mostraron una caída de presión de aceite. Luego el motor murió completamente. El silencio súbito del motor derecho era ensordecedor en contraste con el rugido continuo del izquierdo. Smith reaccionó por entrenamiento. Embanderar la hélice derecha, evitar resistencia aerodinámica del disco muerto. Aplicar timón izquierdo completo para contrarrestar el empuje asimétrico. Máxima potencia en el motor izquierdo. El P-61 comenzó a perder altitud. Estaba a 500 pies. No había margen. El fuego antiaéreo continuaba. Smith empujó la palanca hacia adelante, descendiendo deliberadamente, buscando velocidad, separándose de la costa. 200 pies. 100. El altímetro giraba hacia abajo. Las puntas de las olas estaban invisibles, pero Smith sabía que estaban allí, esperando. 90 pies. Smith niveló. El motor izquierdo aullaba a máxima potencia, consumiendo combustible a una tasa insostenible. Los instrumentos de navegación estaban muertos. El compás giroscópico había fallado con el sistema eléctrico. No había luces de posición funcionando. No había radio. Smith miró hacia arriba a través del dosel. Las estrellas. La Cruz del Sur. Reconoció la constelación. Noreste. El campo de aviación estaba al noreste. Giró hacia ese rumbo general, estimando por las estrellas, volando por instinto y experiencia. 20 minutos. Voló 20 minutos con un solo motor, sin instrumentos, a 100 pies sobre un océano que no podía ver. Porter y el artillero permanecieron en silencio. No había nada que decir. O llegarían o morirían. Finalmente, luces, tenues, distantes, el perímetro del campo de aviación. Smith subió a 200 pies. No tenía suficiente potencia para hacer una órbita de patrón de tráfico normal. Tendría que entrar directo, una sola pasada. Si fallaba el aterrizaje, no habría potencia para dar la vuelta e intentar de nuevo. El sistema hidráulico también había sido dañado. El tren de aterrizaje no respondía a los controles eléctricos. Smith trabajó la bomba de emergencia manual. 30 bombeos, 40, 50. Las ruedas bajaron mecánicamente, bloqueándose en posición. Alineó con la pista de coral. Sin radar altímetro, sin referencias visuales adecuadas,
sin flaps completos porque el motor único no podía generar suficiente potencia para mantener la sustentación a baja velocidad con flaps extendidos. Iba demasiado rápido, 70 nudos más rápido que una aproximación normal. Las ruedas tocaron el coral. El impacto fue brutal. El PE-61 rebotó, volvió a tocar, rebotó de nuevo. Smith pisó los frenos con toda su fuerza. Las llantas chillaron. El olor a caucho quemado llenó la cabina. La aeronave se desaceleraba, pero la pista se acababa. El final de la pista, marcado por reflectores, se acercaba. 100 metros, 50, 25. El P-61 se detuvo. Las ruedas delanteras estaban a 5 pies del borde del acantilado, 5 pies del océano. Smith apagó el motor izquierdo. El silencio fue absoluto. Sus manos temblaban incontrolablemente sobre los controles. Trató de soltar el arnés de seguridad, pero sus dedos no respondían. El personal de tierra corrió hacia la aeronave. Abrieron el dosel. Ayudaron a Smith a salir. Caminó alrededor del P-61, inspeccionando el daño bajo las luces portátiles que el personal traía. El agujero en el ala derecha era enorme. Los cables hidráulicos colgaban cortados. Aceite del motor muerto cubría todo el lado derecho del fuselaje. La hélice derecha estaba embandada, quieta, sus palas congeladas en una posición que nunca habían tenido que mantener durante tanto tiempo. Hubo silencio del personal de tierra. Los pilotos de P-38 que habían burlado del Black Widow se quedaron mudos. Habían visto la aeronave despegar intacta. La habían visto regresar destrozada. Y habían visto que regresó. Un caza convencional con ese daño habría caído del cielo. El P-61 lo trajo a casa. Esa noche fue la última noche que Washing Machine Charlie voló sobre Saipán. Los japoneses habían perdido un bombardero, un caza y 3 barcazas de suministro en una sola misión. Pero más importante, habían perdido su santuario. La noche ya no era suya. Había un depredador nuevo en la oscuridad. Uno que podía verlos cuando ellos no podían ver nada. Los informes de inteligencia estadounidense confirmaron los 3 impactos mediante el análisis de restos recuperados al día siguiente. El bombardero Betty había sido encontrado parcialmente flotando antes de hundirse. El caza Irving había impactado en tierra, recuperado por patrullas de reconocimiento. Las barcazas habían dejado manchas de combustible y escombros que confirmaban su destrucción. Las operaciones nocturnas japonesas se redujeron drásticamente después de esa noche. Los bombarderos de hostigamiento, esos que habían atormentado a las tropas terrestres durante meses, fueron retirados. El riesgo superaba el beneficio. Cada vez que un bombardero despegaba en la noche, existía la posibilidad de que un Black Widow estuviera esperando, invisible, con su radar escaneando, con sus cañones de 20 milímetros listos. El mayor Smith continuó volando misiones. Filipinas, China, Iwo Jima, Okinawa. El P-61 probó ser capaz de operar en condiciones que ponían en tierra a otros cazas. Tifones tropicales que generaban vientos de 100 nudos, lluvia tan densa que era como volar a través de una cascada, turbulencias que sacudían la aeronave como un juguete. El P-61 volaba. En una ocasión, un tifón arrancó la pintura de la nariz de fibra de vidrio del radar. La aeronave completó la misión y regresó. El radomo fue reparado, repintado, y el avión voló de nuevo la noche siguiente. Hubo incidentes notables. Un P-61 colisionó en medio del aire con un caza japonés durante un combate nocturno cerrado. El caza japonés se desintegró. El P-61 perdió 3 pies de su ala derecha, pero mantuvo el vuelo controlado y aterrizó. La resistencia estructural de la aeronave, diseñada para soportar el peso de su radar y armamento, resultó tener beneficios no previstos. Los pilotos de Black Widow desarrollaron tácticas especializadas. Aprendieron a usar el radar no solo para detectar aeronaves, sino para mapear el terreno, evitar montañas en la oscuridad total, encontrar campos de aviación enemigos ocultos por la noche. Desarrollaron misiones de intrusión,
volando bajo sobre bases aéreas japonesas, ametrallando aviones estacionados en tierra, destruyendo hangares, incendiando depósitos de combustible. Los japoneses respondieron con apagones totales, sin luces de ningún tipo. Pero el radar del PE-61 no necesitaba luz. Los objetivos aparecían en la pantalla verde como puntos brillantes contra el fondo negro. La filosofía de combate había cambiado fundamentalmente. La guerra aérea ya no era solo sobre velocidad máxima o radio de giro más cerrado. Era sobre información. Ver primero. Disparar primero. La tripulación de 3 hombres que había sido objeto de burla se convirtió en el estándar. El observador de radar era tan vital como el piloto. El artillero de torreta proporcionaba la defensa hemisférica que ningún piloto podía lograr solo. Era guerra electrónica décadas antes de que el término fuera común. El sistema de pintura negro brillante evolucionó. Los equipos de tierra pulían y encerraban el acabado regularmente. Cada misión, cada exposición a la atmósfera tropical salada, degradaba la superficie reflectante. Mantener ese acabado espejado era trabajo constante, pero valía la pena. Los pilotos de P-61 reportaban consistentemente que los reflectores los iluminaban brevemente y luego perdían contacto. Los artilleros japoneses disparaban a donde el avión había estado, no donde estaba. Cuando la guerra terminó en agosto de 1945, el P-61 Black Widow había establecido un récord de combate impresionante en el Pacífico. Superioridad nocturna indiscutible. 0 pérdidas en combate aéreo contra cazas nocturnos japoneses. Decenas de bombarderos derribados. Cientos de objetivos terrestres destruidos. Miles de vidas de tropas terrestres salvadas de bombardeos nocturnos. La dominancia psicológica sobre las operaciones nocturnas japonesas. Pero la paz trajo obsolescencia. La era del jet había llegado. Los cazas a reacción volaban más rápido, más alto. Requerían menos mantenimiento que los motores radiales complejos del PE-61. Los motores R-2800 eran magníficos, pero consumían combustible voramente y requerían cuidado meticuloso. El radar SSR-720, revolucionario en 1944, era primitivo en 1946. Nuevos sistemas de radar estaban en desarrollo, más compactos, más capaces, diseñados desde el inicio para integrarse en cazas a reacción. La Fuerza Aérea tomó decisiones difíciles. Mantener una flota de P-61 era caro. Los repuestos eran escasos. Los pilotos entrenados en sus características de vuelo peculiares eran pocos. Y francamente, las características de vuelo del P-61 no eran amadas. Era pesado en los controles. Requería atención constante. Perdonaba errores menos que cazas más convencionales. Los nuevos pilotos, entrenados en la era del jet, no querían volar una reliquia de guerra de hélices. Los P-61 fueron enviados al desierto. Campos de aviación en Arizona y Nevada se convirtieron en cementerios de estas aeronaves. Cientos de Black Widows, estacionados en filas interminables bajo el sol abrasador. Las decisiones sobre qué preservar se tomaron rápidamente, a menudo sin considerar la importancia histórica. Algunos P-51 Mustangs fueron preservados, glamorosos cazas de escolta de bombarderos. Algunos B-17 Flying Fortress fueron salvados, iconos de la campaña de bombardeo sobre Europa. Pero los P-61, voluminosos, especializados, sin el atractivo visual de cazas más pequeños, fueron en su mayoría descartados. El proceso de eliminación fue brutal en su eficiencia. Equipos especializados llegaban con sierras, cortadoras de acetileno, grúas. Las secciones de cola eran cortadas primero. Los largueños de cola que habían dado al P-61, su configuración distintiva, eran separados y aplastados. Los fuselajes centrales eran comprimidos por prensas hidráulicas hasta convertirlos en cubos de aluminio retorcido. Los radares SCR-720, esa tecnología que había revolucionado la guerra nocturna, fueron removidos y desguazados. Algunos componentes fueron salvados para entrenamiento, pero la mayoría fueron simplemente destruidos.
El aluminio fue fundido y vendido a fabricantes civiles. Puertas mosquiteras, latas de refresco, componentes de automóviles, todos potencialmente hechos del aluminio que una vez voló en la noche sobre el Pacífico. El mayor Carroll Smith regresó a la vida civil. Presenció la transición a la era del jet. Vio evolucionar la tecnología que había usado en combate. El radar, que había sido una novedad experimental, se convirtió en estándar en cada casa. El concepto de observador de radar evolucionó al oficial de sistemas de armas en el F-4 Phantom y F-14 Tomcat. El negro brillante del P-61 fue el ancestro conceptual de los recubrimientos stealth modernos en el F-22 Raptor y F-35. La filosofía de ver primero, disparar primero que el P-61 había demostrado se convirtió en la doctrina central de la guerra aérea moderna. Hoy, solo 4 P-61 Black Widow sobreviven en el mundo. 4 de varios cientos construidos. Están en museos, exhibiciones estáticas, ninguno en condición de vuelo. Sus neumáticos están desinflados, su pintura desvanecida por décadas, cubiertos de polvo del tiempo. Los visitantes a menudo los confunden con bombarderos debido a su tamaño. Pocos reconocen su designación de caza. Menos aún comprenden su importancia. Pero en las noches de 1944 y 45, sobre islas del Pacífico cuyos nombres son ahora apenas recordados, excepto por veteranos envejecidos y estudiantes de historia, el P-61 Black Widow reinó supremo. Era el cazador que los cazadores japoneses no podían ver. Era la protección que permitía a los marines dormir sin miedo a las bombas nocturnas. Era el sistema de armas que probó que la información era superior a la velocidad pura, que la tecnología podía vencer a la tradición, que el pensamiento no convencional podía resolver problemas que parecían insolubles. La guerra aérea nunca fue la misma después del P-61. El combate visual, esa danza mortal de maniobras y puntería que había definido la aviación de combate desde 1914, fue complementada y eventualmente reemplazada por el combate electrónico. Los pilotos modernos destruyen enemigos a distancias donde el objetivo es solo un punto en una pantalla de radar. Los misiles se lanzan más allá del alcance visual. Las computadoras calculan soluciones de disparo. Todo esto tiene sus raíces en esas noches sobre el Pacífico, cuando un observador de radar guiaba a su piloto hacia un enemigo invisible. Cuando la confianza entre tripulantes era más importante que la habilidad individual. Cuando la tecnología transformó la oscuridad de santuario enemigo en campo de caza estadounidense. El legado del Black Widow vive en cada caza nocturno moderno, en cada sistema de radar aerotransportado, en cada misión de guerra electrónica. Vive en la comprensión de que la guerra no es solo sobre coraje y habilidad, sino sobre superioridad de información, sobre usar la tecnología inteligentemente, sobre adaptarse a las circunstancias en lugar de aferrarse a doctrinas obsoletas. ¿Desde dónde estás viendo este documental? ¿Tu familia tuvo alguna conexión con la Segunda Guerra Mundial, con el Teatro del Pacífico, con la aviación de combate nocturna? Comparte tu historia en los comentarios. Las memorias de esos que sirvieron, que construyeron estas aeronaves, que las mantuvieron volando en condiciones imposibles, merecen ser recordadas antes de que se pierdan para siempre en el silencio del tiempo.